Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un caso que ha perturbado a investigadores y al público por igual. Los maníacos de Dnepropetrovsk. Exacto. Verano de 2007, la ciudad ucraniana de Dnepropetrovsk se ve sumida en el terror por una ola de asesinatos brutales, lo que hace este caso aún más escalofriante. Es que los asesinos grabaron algunos de sus crímenes. Vídeos que lamentablemente encontraron su camino a la red. Un caso que ha generado fascinación morbosa Por la brutalidad. por la brutalidad de los crímenes. Y sobre todo, Por por el enigma que envuelve a los asesinos. totalmente. Un enigma que intentaremos desentrañar hoy. Repasaremos los hechos, analizaremos los perfiles de los sospechosos y exploraremos las posibles motivaciones. O la ausencia de ellas. Prepárense porque este caso deja muchas preguntas sin respuesta. Preguntas que les harán reflexionar sobre la naturaleza misma del mal. Empecemos por las víctimas. El 25 de junio de 2007, a Katerina Elchanko, de 33 años, volvía a casa después de tomar el té con su pareja cuando fue atacada. Imaginen la escena: una tranquila noche de verano, una mujer camina despreocupada, sin saber que la muerte acecha a la vuelta de la esquina. Una imagen que nos hiela la sangre. ¿Qué sabemos de este primer ataque? Según la confesión de Víctor Shayenko, uno de los asesinos, él y su compañero Igor Sprunyuk, simplemente estaban dando un paseo cuando Sprunyuk, armado con un martillo, golpeó a Ilchenko en la cabeza. Un acto de violencia tan repentino, tan gratuito, es difícil de comprender. Fue ese el único ataque esa noche. No. Tan solo una hora después atacaron a Roman Tatarevich, que dormía en un banco cerca del lugar del primer asesinato. Su rostro fue golpeado con una brutalidad tal que quedó irreconocible. 2 vidas arrebatadas en una sola noche. ¿Y cómo evolucionó la situación a partir de ahí? Los asesinatos se intensificaron. Se encontraron múltiples víctimas en un mismo día, llegando a un total de 21 confirmadas en un corto periodo de tiempo. 21 vidas cegadas. ¿Había algún patrón en la elección de las víctimas? Aparentemente no a mandatos. ¿Hombres, mujeres, niños, ancianos? Víctimas de todas estas perfiles sin un motivo aparente. Eso es lo que hace este caso aún más escalofriante. Nadie estaba a salvo. ¿Qué nos dicen las escenas del crimen sobre la naturaleza de los ataques? La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con objetos contundentes como martillos o barras de acero, con los golpes concentrados en el rostro, desfigurándolas hasta hacerlas irreconocibles. Un nivel de ensañamiento difícil de procesar. En muchos casos también hubo torturas y mutilaciones. Y un detalle crucial, nunca hubo agresión sexual. En ocasiones robaban a las víctimas, pero no parece haber sido el móvil principal. Ante tal brutalidad y aparente falta de motivo, ¿cómo reaccionaron las autoridades? Inicialmente la policía se vio desbordada. Les costaba conectar los puntos y el miedo se apoderó de la ciudad. La incertidumbre y el terror se palpaban en el ambiente. Es comprensible, una situación así puede paralizar a toda una comunidad. ¿Hubo algún punto de inflexión en la investigación? Sí, el ataque a 2 chicos de 14 años que estaban pescando. Uno de ellos, Vadim Liakov, logró escapar y proporcionó una descripción crucial de los atacantes. Un rayo de luz en medio de la oscuridad. Una pieza clave para la investigación. ¿Cómo se organizó la búsqueda de los asesinos? Se movilizaron más de 2.000 investigadores liderados por Vasily Paskalov. La investigación combinó métodos tradicionales como retratos robot y el rastreo de objetos robados en casas de empeño, Técnicas clásicas de investigación. con tecnología más avanzada como el seguimiento de un teléfono móvil robado. Un enfoque que combina lo antiguo y lo nuevo. Y gracias a esta estrategia, El 23 de julio de 2007, los 3 sospechosos fueron arrestados: Víctor Shayenko, Igor Sprunyuk y Alexander Gansa, 3 jóvenes amigos desde la infancia. ¿qué sabemos de ellos? ¿Quiénes eran estos jóvenes capaces de cometer tales atrocidades? A simple vista parecían chicos normales de familias comunes. Pero tras esa fachada de normalidad se escondía una escalada de crueldad que comenzó con la tortura de animales. La tortura de animales, una señal de alarma que a menudo precede a la violencia contra seres humanos. Exacto. Hay testimonios escalofriantes sobre cómo torturaban perros callejeros, tomaban fotos con los cadáveres. Sprunyuk en particular mostraba una fascinación morbosa por Hitler. Una fascinación inquietante, sobre todo en el contexto de estos crímenes. Es común encontrar este tipo de fascinación en criminales violentos. Es un patrón que se repite aunque no podemos establecer una relación causal directa. En algunos casos puede ser un indicador de una mente perturbada con tendencias sádicas y falta de empatía. Y además de la tortura animal, ¿qué otros indicios de violencia había en su pasado? Su actividad criminal fue en aumento desde pequeños robos hasta robos a mano armada culminando en los asesinatos. Una espiral de violencia que nos lleva a preguntarnos qué detonó ese paso definitivo hacia la brutalidad extrema. Un paso que nos deja perplejos. Hablando de enigmas, hay un detalle en el caso de Sprunyuk que me intriga. ¿Es cierto que su padre tenía conexiones con el entonces presidente de Ucrania, Leonid Kuchma?
Sí, es cierto. El padre Supruyuk trabajaba para una empresa de seguridad privada que tenía vínculos con el gobierno de Pucho. ¿Podría esto haber influido en la investigación de alguna manera? ¿Se ha barajado la posibilidad de un encubrimiento? Es una pregunta que muchos se hicieron en su momento. La defensa intentó usar esta conexión para sembrar dudas sobre la imparcialidad de la investigación, alegando que se ocultaron pruebas o se minimizó la implicación de Supruyuk. Una teoría que, de ser cierta, añadiría una capa aún más oscura a este caso. Sin embargo, las autoridades negaron rotundamente cualquier tipo de interferencia o encubrimiento. Dejando a un lado las posibles influencias políticas, hay un elemento en este caso que lo hace especialmente perturbador: los videos de los asesinatos. Material sensible sin duda, vídeos que muestran una frialdad y una brutalidad que desafían nuestra comprensión. En ellos se ve a las víctimas indefensas suplicando por sus vidas mientras los asesinos las golpean sin piedad. Es difícil imaginar el horror que debieron sentir esas personas en sus últimos momentos. ¿Qué nos dicen estos vídeos sobre la mente de los asesinos? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué grabar estos crímenes? ¿Qué buscaban con ello? Algunos expertos sugieren que podría tratarse de un intento de documentar sus actos, de crear una especie de recuerdo macabro de sus atrocidades. Una idea escalofriante. Pero ¿hay alguna otra teoría sobre el propósito de estas grabaciones? Se especuló con la posibilidad de que estuvieran creando snuff movies, vídeos que muestran asesinatos reales y se venden en la Deep Web. Un mercado clandestino donde se comercia con lo más oscuro de la naturaleza humana. Se confirmó esta teoría. Las autoridades no encontraron pruebas que respaldaran esta hipótesis. Al menos nunca se hizo público ningún hallazgo en ese sentido. Lo cual nos deja con más preguntas que respuestas. Si no era por dinero, ¿qué llevó a estos jóvenes a cometer tales atrocidades? ¿Qué se esconde detrás de la máscara de la normalidad? Para intentar comprender lo incomprensible, adentrémonos en la mente de los asesinos. Analicemos sus perfiles psicológicos, sus motivaciones, sus miedos. Un viaje a las profundidades del mal, un intento de desentrañar los hilos de un misterio que sigue abierto, que nos interpela y nos obliga a confrontar la oscuridad que habita en el corazón humano. Con esta imagen perturbadora, como telón de fondo se desarrolló el juicio. Las pruebas presentadas por la acusación fueron abrumadoras. Manchas de sangre. Manchas de sangre, las armas homicidas y por supuesto los videos de los asesinatos. Pruebas irrefutables que dibujaban un panorama desolador. ¿Cómo se defendieron los acusados ante semejante evidencia? La defensa intentó sembrar dudas sobre la validez de la investigación, alegando la existencia de más asesinatos no incluidos en la acusación y posibles encubrimientos. Pero la estrategia no prosperó. Víctor Sayenko y Alexander Gansa, abrumados por la evidencia, se declararon culpables. ¿Y qué hay de Igor Supruyuk? Sí. Mantuvo su inocencia. Supruyuk se aferró a la negación, insistiendo en que era inocente. Su abogado intentó argumentar que sufría algún tipo de trastorno mental que lo eximía de responsabilidad. Una estrategia comprensible dada la gravedad de los cargos. ¿Qué opinaron los expertos? Se pudo determinar si Supruyuk padecía alguna enfermedad mental que lo incapacitara para discernir entre el bien y el mal. Los peritos psiquiátricos que lo examinaron no encontraron evidencias de que sufriera un trastorno mental que lo eximiera de responsabilidad penal. Determinaron que era consciente de sus actos y que entendía la gravedad de los mismos. Un jarro de agua fría para la defensa, sin duda. ¿Cómo reaccionó la opinión pública ante este juicio? Un caso tan impactante, tan brutal, debió de generar un gran debate social. Por supuesto, el caso de los maníacos de Dnepropetrovsk conmocionó a la sociedad ucraniana. Se cuestionó la seguridad, la falta de atención a los jóvenes, el papel de Internet en la proliferación de la violencia. Hablando de Internet, volviendo al tema de los vídeos, ¿qué peso tuvieron estas grabaciones en el veredicto final? Se puede decir que fueron la prueba definitiva que decantó la balanza. Sin duda, los vídeos fueron una pieza clave de la acusación. Su crudeza, la frialdad con la que se mostraron los asesinatos, todo eso impactó profundamente al jurado, dejando una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. Una imagen imborrable que nos devuelve a la pregunta fundamental: ¿cuál fue el motivo? ¿Qué impulsó a estos jóvenes a cometer tales atrocidades? Se llegó a establecer una respuesta clara y convincente. Esa es la gran pregunta, la que sigue atormentando a investigadores y al público en general. Nunca se ha encontrado una respuesta definitiva, un móvil que explique satisfactoriamente la brutalidad, la aleatoriedad, la falta de un objetivo claro. Un vacío que alimenta la fascinación, por este caso, la necesidad de encontrar una lógica donde parece no haberla. ¿Qué teorías se barajaron durante la investigación? Se exploraron diversas hipótesis. Algunos expertos apuntan a la psicopatía, la falta de empatía, la búsqueda de emociones fuertes.
Otros hablan de una fascinación morbosa por la violencia, un deseo de imitar a otros asesinos en serie o de dejar una huella en el mundo aunque fuera a través del horror. Teorías que intentan arrojar luz sobre la oscuridad, pero que no terminan de encajar del todo. ¿Hubo alguna declaración, alguna pista durante el juicio que nos acercara un poco más a la mente de los asesinos? Hay una frase pronunciada por uno de los detectives que participó en la investigación, Bogdan Vlasenko, que resume la terrible incertidumbre que rodea este caso. Una frase que por su crudeza se grabó a fuego en la memoria de todos. Una frase que nos heló la sangre a todos. ¿Puedes recordarnos qué dijo exactamente el detective Vlasenko? Dijo, pensamos que han estado haciendo esto como un hobby, con objeto de tener una colección de recuerdos para cuando sean viejos. Matar por puro placer por coleccionar recuerdos macabros. Una idea que nos deja sin aliento, que nos enfrenta a la posibilidad de que el mal pueda existir sin un motivo racional, sin un fin último. Una posibilidad inquietante que nos obliga a replantearnos nuestra comprensión de la naturaleza humana. Somos capaces de comprender realmente la oscuridad que habita en el corazón del hombre. ¿O hay límites que nuestra mente se niega a cruzar? Preguntas difíciles que nos llevan al terreno de lo filosófico, de lo existencial. Pero antes de adentrarnos en esas profundidades, volvamos al terreno de lo jurídico. ¿Cuál fue el veredicto del tribunal? ¿Qué sentencia recibieron los acusados? El 11 de febrero de 2009, Viktor Sayenko e Igor Suprunyuk fueron declarados culpables de asesinato premeditado y condenados a cadena perpetua. Alexander Gansa, que solo participó en los robos previos a los asesinatos, fue condenado a 9 años de prisión. Justicia al menos en parte. Aunque ninguna condena puede devolver la vida a las víctimas ni aliviar el dolor de sus familias. ¿Qué impacto tuvo la sentencia en la sociedad ucraniana? ¿Se puede decir que se cerró el caso o quedó una sensación de que el misterio seguía sin resolverse? La condena de los asesinos calmó en parte la sed de justicia de la sociedad, pero la sombra de la duda de lo inexplicable permaneció. La falta de un móvil claro, la brutalidad gratuita de los crímenes, todo eso dejó una huella profunda en la psique colectiva. Una herida que no termina de cicatrizar, un recordatorio de que la oscuridad puede manifestarse en cualquier momento, en cualquier lugar, sin previo aviso. Y que a veces la realidad supera la ficción, mostrándonos los rincones más oscuros del alma humana. Rincones que nos interpelan, que nos obligan a confrontar nuestros propios demonios, nuestros miedos más profundos. Y a preguntarnos qué nos hace humanos, qué nos separa del abismo. Preguntas que nos acompañarán mucho después de que termine nuestra inmersión en este caso. Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la empatía y la necesidad de luchar contra la violencia en todas sus formas. Y a pesar de la condena y el aparente cierre del caso, hay elementos que aún hoy nos perturban. Por ejemplo, el documental realizado por el canal chileno Mega en 2010. Sí, recuerdo haber oído hablar de él. Se decía que contenía material bastante gráfico, imágenes que no se mostraron durante el juicio. ¿Qué nos puedes contar sobre este documental? Los realizadores lograron obtener una versión sin editar del vídeo del asesinato de Sergei Yatsenko, una de las víctimas. El director Jorge Holguín confesó que fue tan impactante que ni siquiera pudo verlo entero. Imagino la crudeza de las imágenes. Aportó este documental algo nuevo al caso. Más allá del impacto visual, arrojó alguna luz sobre los motivos de los asesinos. El documental, además de mostrar la brutalidad de los crímenes con una crudeza inédita, también planteó nuevas preguntas sobre los posibles motivos de los asesinos. Exploró, por ejemplo, la teoría de que buscaban una especie de fama macabra que disfrutaban viendo cómo sus crímenes generaban terror e impacto en la sociedad. Una búsqueda de notoriedad a través del horror, un patrón que lamentablemente hemos visto en otros casos. Hay algo que sustente esa teoría en el caso de los maníacos de Dnepropetrovsk. Recordemos que Suprunyuk coleccionaba recortes de periódicos sobre el caso. Incluso añadía comentarios a las fotos de las víctimas, frases como «los débiles morirán, los fuertes conquistarán». Palabras que nos revelan una mente distorsionada, una visión del mundo, donde la violencia se convierte en la única vía para dejar una huella. ¿Hay algún otro elemento en la psicología de estos asesinos que pueda ayudarnos a comprender sus actos? Hay un detalle que, aunque pueda parecer insignificante a simple vista, quizás como una pista me refiero, a la afición que compartían los tres sospechosos, la tortura de animales. Ya lo mencionamos antes, es cierto. ¿Qué importancia le das a este dato? Es un indicador fiable de futuras tendencias violentas. La tortura de animales es una señal de alarma que no podemos ignorar. Diversos estudios demuestran una clara correlación entre la crueldad hacia los animales y la violencia hacia los seres humanos. En muchos casos, la tortura animal es como un ensayo para sus futuras víctimas. Una forma de practicar la violencia, de insensibilizarse ante el sufrimiento ajeno. Se puede apreciar esa misma frialdad, ese mismo ensañamiento en los vídeos de los asesinatos. Sí, si analizamos los vídeos con detenimiento, podemos observar un paralelismo con la forma en que torturaban a los animales, la misma frialdad, el mismo ensañamiento, la misma falta de empatía, como si la vida humana o animal no tuviera valor alguno para ellos.
Una desconexión total con el valor de la vida, una ausencia de remordimiento que nos hiela la sangre. Es posible que mataran por el simple placer de matar, sin buscar un beneficio, un objetivo tangible. Esa es la conclusión a la que llegan muchos expertos. Los maníacos de Dnepropetrovsk no buscaban dinero ni venganza, ni siquiera un beneficio tangible. Mataban por el simple placer de matar, por experimentar el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Una conclusión aterradora que nos deja con una profunda sensación de inquietud. ¿Cómo podemos protegernos de un mal que parece no tener lógica, que surge de las sombras sin previo aviso? El caso de los maníacos de Dnepropetrovsk nos confronta con el lado más oscuro de la naturaleza humana, con la posibilidad de que el mal pueda existir sin una razón aparente. Es un recordatorio de que la maldad puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en personas aparentemente normales. Una realidad que nos obliga a estar alerta, a no bajar la guardia ante la violencia. ¿Qué podemos hacer como sociedad para prevenir este tipo de tragedias? La lucha contra la violencia, la intolerancia y la falta de empatía es una batalla que debemos librar cada día. La educación, la concienciación, la creación de un entorno social más justo e igualitario son herramientas fundamentales para construir un mundo donde el respeto a la vida sea el valor supremo. Un mundo donde la empatía triunfe sobre la indiferencia, donde la ración se imponga a la barbarie. Y donde casos como el de los maníacos de Dnepropetrovsk queden relegados